¿Qué respuesta recibirían si le preguntaran a un consultor de templo de historia familiar de barrio, ¿quién lo capacita a usted? ¿Quién es su líder? ¿Quién le da asignaciones? ¿A quién rinde cuentas? ¿Y quién le ayuda? Si la respuesta es no estoy del todo seguro o si solo se le quedan mirando, ¿a qué se debe la confusión del consultor de templo y de historia familiar de barrio? ¿Es porque las cosas han cambiado en el último año y todavía están tratando de comprender e implementar las nuevas instrucciones? ¿O será que el obispo y el presidente del quórum de élderes no han comunicado qué modelo de liderazgo están usando, ya sea el número 1 en azul, el 2 en rojo, el 3 en verde o el 4 en morado? Miremos el número 1, el modelo azul. Un consultor rinde cuentas al líder de templo e historia familiar de barrio, quien trabaja con la presidencia del quórum de élderes, que supervisa la obra bajo la dirección del obispo. Para desviarse de este modelo estándar de liderazgo se requiere una buena razón, la conformidad del presidente de estaca y la confirmación del Espíritu Santo. En ramas y barrios pequeños, algunos de estos llamamientos se pueden consolidar como se muestra en las siguientes diapositivas. Si no se ha llamado a un líder de templo y de historia familiar de barrio, uno de los consejeros de la presidencia del quórum de élderes toma esa función. Eso se debe a que el presidente del quórum de élderes por lo general delega esa responsabilidad a uno de sus consejeros. Si el presidente del quórum de élderes no ha delegado la asignación, el modelo de liderazgo sería el siguiente. Si el obispo no ha delegado al presidente del quórum de élderes, el modelo sería este. Obispos y presidentes de quórum de élderes, por favor, decidan el número 1, el 2 o el 3 o el 4 y que no sea un secreto. El uso eficaz de los consultores de templo e historia familiar de barrio es esencial para cumplir con una responsabilidad que viene de lo alto. Malgastar la buena disposición de un fiel consultor de templo e historia familiar de barrio es muy descorazonador. El modelo de liderazgo de barrio no debe ser ambiguo. Recomendamos el modelo número 1 para la mayoría de los barrios. Con el fin de ayudar a todos los líderes de barrio a cumplir con la obra de salvación, la primera presidencia y quórum de los 12 han autorizado una reunión de coordinación de templo e historia familiar, así como un plan de templo e historia familiar de barrio. Analicemos el plan primero y después la reunión de coordinación. El Consejo de Barrio desarrolla y analiza un plan sencillo de templo e historia familiar y el obispo lo aprueba. El plan incluye formas de elevar la visión y actitud generales del barrio hacia la obra del templo y de historia familiar. Un plan de templo y de historia familiar de barrio podría cubrir la participación de niños de 10 y 11 años en la obra de historia familiar y de alentarles a ser dignos para utilizar una recomendación de templo de uso limitado. Cómo involucrar a todos los nuevos conversos de 11 años en adelante en la obra de historia familiar y facilitar la obtención y el uso de una recomendación de uso limitado. También puede incluir un plan para ayudar a miembros del barrio quienes no tienen sus 4 generaciones en Family Search y ayudar a las personas asignadas a prepararse para el templo tal como se asigna, cómo alentarlos, coordinar y facilitar la asistencia al templo, y eso es muy importante, sin establecer cantidades determinadas ni sistemas de informes sobre la asistencia al templo. Para que los consultores de templo y de historia familiar participen, se podría llevar a cabo una reunión de historia familiar de barrio. Tener un grupo de personas dedicadas que se reúne genera un entusiasmo hacia la obra y la mantiene en la mente de los líderes del barrio a medida que ayudan a los miembros del barrio. El propósito
de dicha reunión es coordinar la obra del templo y de historia familiar de barrio, incluso la implementación del plan de templo y de historia familiar del barrio. La reunión se realiza con regularidad. El líder de templo e historia familiar de barrio asiste y es quien dirige la reunión con los consultores de templo y de historia familiar de barrio. Tan a menudo como lo permitan las circunstancias, también asisten un miembro de la presidencia de la Sociedad de Socorro y un miembro de la presidencia del Quórum de Élderes. En ocasiones, se podría invitar a los misioneros de tiempo completo. Con un plan sencillo y claro de templo e historia familiar de barrio, la reunión de coordinación no debería durar mucho. Debería estar centrada en las personas y ocasionalmente podría hacerse a distancia. La meta no es solo tener la reunión, la meta es coordinar la obra del templo y de historia familiar en el barrio. Los mensajes de texto, correos electrónicos pueden a veces cumplir con esta coordinación. En otras ocasiones, la reunión puede ser más eficaz cuando se lleva a cabo en persona. Estas son las invitaciones. Por favor, clarifiquen los patrones de liderazgo para los consultores de templo e historia familiar e implementen reuniones de coordinación de templo e historia familiar de barrio y planes de barrio de templo e historia familiar. Al hacerlo, el Señor acelerará su obra en ambas partes del velo y ustedes serán bendecidos en el proceso. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, pues esta ha sido es una especie de introducción que ha hecho el de Remlund sobre la transparencia que vamos a ver, que lo vamos a ver ahora un poquito más en detalle. Aquí tenemos hablado de varias cosas muy importantes que ahora vamos a ver una poco a poco, un poquito más en detalle, ¿no? Aquí tenemos al presidente Monson que nos dice también algunas cosas. Obispo, ¿quieres leer eso, por favor? Sí. En esta obra ninguna cerradura se abre si no poseemos la llave de la fe. Yo les testifico que cuando hacemos todo lo que podemos para llevar a cabo esta obra, el Señor pone a nuestro alcance la sagrada llave que necesitaremos para abrir el tesoro que buscamos con tanta intensidad. Mis hermanos y hermanas, no se cansen de hacer el bien. Si piensan que sus contribuciones son pocas e insignificantes, recuerden que el valor de las almas es precioso ante la vista de Dios. Nuestra oportunidad es preparar el camino y llevar a cabo la obra de las ordenanzas, luego de una fiel investigación, para que de esa forma las almas puedan prepararse para la gloria, la cual es oportunidad divina. Bueno, esta la obra misional, la obra del Señor es la misma obra, aunque una parte nos pille a un lado del velo y otro, pero la obra es la misma. De hecho, los planes que se están haciendo, tanto el plan misional como el plan de templo y historia familiar, se basan prácticamente en lo mismo. La única diferencia es que un plan va dirigido al otro lado del velo y el otro plan va dirigido aquí. Pero el caso es el recogimiento de Israel, que es el mismo y en la misma obra a los dos, a ambos lados del velo. Aquí, como ya sabéis, se están haciendo los jueves unas capacitaciones que es para todos los miembros, pero sobre todo están dirigidas precisamente a los líderes de templo y historia familiar y a los consultores. Hay consultores que saben muchísimo y hay otros consultores que necesitan ser un poquillo capacitados, y estas capacitaciones están siendo muy importantes. Yo las tengo todas grabadas y si os interesa os puedo pasar a los enlaces, porque la capacitación se empezó, no sé si vosotros alguno lo habéis visto, se empezó en un principio hablando de cómo manejar, por decirlo así, el programa de Family Share. El programa de Family Share es un programa, como sabéis mucho, es un programa súper potente. Y si sabemos aprovecharlo bien y podemos sacarle el partido, podemos trabajar mucho en la obra de nuestros antepasados y en el recogimiento de Israel por medio de intersecciones y tal, ¿no? Entonces, lo primero que se hizo fue precisamente introducir a la gente,
o sea, los miembros, en el programa de Family Search para que todos se familiaricen con él, pudiesen manejarlo bien y pudiesen empezar a hacer su árbol genealógico, el que no lo tenga, o incluso resolver dudas que pudieran tener y tal, ¿no? Después se hicieron varias capacitaciones, una que fue de cómo buscar nombres, incluso en la página web del Ministerio de Justicia, para buscar antepasados, buscar registros y tal. Otra que fue también para buscar fuentes y poder encontrar fuentes fiables. En fin, se han hecho varias, que si estáis interesados me lo decís y os paso los enlaces. Y últimamente, la última que se hizo, que fue este último jueves pasado, fue fue un taller práctico de dudas que pudiésemos tener para poder presentárselo, y entonces la hermana Yolanda, que es la que la estaba dando, ha habido varios colaboradores, pero últimamente estaba la hermana Yolanda dando estas capacitaciones, pudiese sobre la marcha por resolver sus dudas y ver realmente la duda que tenía, ¿no? Ahora mismo esto se va a parar, porque vienen las Navidades y continuaremos con la siguiente capacitación, será el día 7 de enero. Lo digo para que tengáis en cuenta a vuestros consultores, al líder del Templo Historia Familiar que está aquí, para que tengan en cuenta que decir a sus consultores de que estén presentes en esas capacitaciones si están interesados en aprender un poquito más. A veces parece que lo sabemos todo, pero siempre se aprende algo más, siempre se aprende algo nuevo. O sea, la obra misional, como dice aquí esta transparencia, se extiende, como ya sabemos todo, al otro lado del velo. Y el presidente Corrado nos dijo y le dice a los barrios que aprovechasen a los líderes de templo e historia familiar de barrio. Hoy sabemos que el obispo, la prioridad de los obispos son los jóvenes, entonces están delegando muchas de sus funciones a la presidencia del quórum y a la presidencia de la Sociedad de Socorro. Entonces tanto las dos presidencias tienen muchísimo trabajo que hacer. Entonces es necesario, y es muy importante que tengan un líder de templo e historia familiar para que descanse al consejero asignado a la obra del templo e historia familiar. Así el consejero asignado no tiene que estar preocupado porque él se supervisa, pero no tiene por qué estar siempre encima de todas estas cosas. Para eso está el líder de templo e historia familiar, que es el que le dice al consejero del quórum asignado cómo va la cosa, los informes que tienen y tal, para que él informe a la presidencia del quórum y la presidencia del quórum al mismo tiempo informa al obispo y al obispado, ¿no? Y lo mismo con la consejera asignada a la obra del templo e historia familiar, que también tiene que informar a la presidencia de la Sociedad de Socorro. Vamos a leer un momentito Doctrina y Convenio 128. Presidenta, ¿puedes leer eso un momentito, por favor? Versículo 15. Sí, claro. Y ahora, mis muy queridos hermanos y hermanas, permítaseme aseguraros que estos son principios referentes a los muertos y a los vivos que no se pueden desatender en lo que atañe a nuestra salvación, porque su salvación es necesaria y esencial para esta, como dice Pablo tocante a los padres, que ellos, sin nosotros, no pueden ser perfeccionados, ni tampoco podemos nosotros ser perfeccionados sin nuestros muertos. Muchas gracias. Aquí lo dice claro, ¿no? O sea que nosotros sin ellos no podemos ser perfeccionados y ellos, por supuesto, tampoco sin nosotros. Porque aquí dice que su salvación es esencial y necesaria y esencial para la nuestra también. O sea que es muy importante esta obra vicaria que tenemos que hacer por los muertos. Vamos a ver un poquito lo que son los modelos de liderazgo, que ya habló el Elder Remlund sobre ellos, pero aquí lo hace un poquito más un poquito más a fondo. Tenemos el modelo 1, que es el que vamos a ver principalmente, porque el barrio de Málaga, el barrio vuestro, tiene este modelo ya de liderazgo, ¿no? Que es el modelo estándar. Aquí vemos que tenemos al obispo por un lado, el presidente del quórum de élderes, consejero de la presidencia del quórum de élderes, que está asignado al templo de la obra familiar, quien depende del líder de templo y historia familiar, y del líder de templo y historia familiar dependen los consultores.
Aquí en los barrios, todos los consultores que tienen los barrios dependen del líder de templo de historia familiar. Hay consultores que tienen algunos barrios que son consultores de la estaca. Pues los consultores de la estaca pueden colaborar también para trabajar con ellos en la obra del templo de historia familiar como consultores, también para ayudar a otros miembros y tal. Pero el que supervisa a todos los consultores del barrio es el líder de templo de historia familiar, que es el encargado incluso de enseñarles si tienen algún problema o lo que sea. Bueno, me está diciendo esto que nos estamos quedando sin tiempo. Si vemos que se corta, el mismo enlace vale para volverse a enganchar de nuevo y seguimos. Porque como hemos estado esperando tanto tiempo, vamos a ver si nos llega con los 40 minutos. Entonces, el líder de templo de historia familiar es el encargado de los consultores y es el encargado de capacitarlos o de encontrar a alguien que los capacite, ¿no? Los consultores tienen que saber, puesto que tienen que saber enseñar y guiar a los miembros que tengan problemas, ¿no? Entonces, como vemos a mí, el líder de templo de historia familiar es el que rinde cuentas, por decirlo así, al consejero de la presidencia del Quórum de Eldores, que es el que supervisa tanto al líder del templo de historia familiar como al consultor del templo de historia familiar. Y el consejero, de la presidencia del quórum es el que informa también al presidente del quórum y a su vez al obispo, ¿no? Estos son los siguientes modelos que no vamos a ver porque el modelo de Málaga 1 no lo tenéis. Hasta hace poco había este modelo en casi todos los barrios, ya gracias a Dios pues tenemos de todos los barrios, o casi todos, tienen ya líder de templo de historia familiar. Y esto, como dijo el Redlum, dependiendo de la cantidad de miembros que tenga un barrio, pues así puede ser el liderazgo del barrio, ¿no? Ya hay barrios, por ejemplo, Las Ramas, que tienen poca gente, pues puede ser que incluso el presidente de rama sea el sea de todo, como había aquí una rama, ¿no? Que sea el presidente del quórum, el líder de templo de historia familiar, todo. Pero en fin, esto en el barrio de Málaga vuestro, Málaga 3, no hay este problema. Entonces aquí vemos que los tres apóstoles que tenemos aquí, el Bernard Remlund, el apóstol Stevenson, recomiendan firmemente el modelo estándar. Entonces vamos a ver la importancia del líder de templo e historia familiar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dirige la reunión de coordinación de templo e historia familiar. Cuando hay una reunión de coordinación, que ahora veremos quiénes son los que la forman, el que dirige la reunión es el líder de templo e historia familiar. Es el que dirige y coordina la reunión de coordinación de templo e historia familiar. También es el que implementa el plan de templo e historia familiar de barrio. El plan se hace en las reuniones de coordinación de templo e historia familiar y una vez que se tenga la propuesta, entonces tiene que dársela a la presidencia del quórum, al consejero asignado de la presidencia del quórum, también se lo da a la consejera asignada de la presidencia de la Sociedad del Socorro, quien cuando tengan sus reuniones de presidencia lo consultan por si tienen que implementar algo más o si ven que alguna cosa a lo mejor no tiene por qué estar, ¿no? Pero en fin, y es una vez que lo hayan visto las presidencias tanto del quórum como la Sociedad del Socorro, entonces se lleva a los consejos de barrio que mediante la supervisión del obispo o de algún consejero del obispado, ¿no? Normalmente la supervisión del obispo y en el consejo de barrio es donde se aprueba ese plan de templo e historia familiar. Entonces el líder de templo e historia familiar junto con sus consultores ayuda y anima a los nuevos conversos, a los jóvenes y a los Hajj que lo necesiten a tener hasta la 4ª generación en su árbol genealógico y a llevar nombres al templo. Están haciendo mucho hincapié, incluso los misioneros que van ahora a hacer una misión, le dicen que por lo menos lleven hasta su 4ª generación del árbol genealógico. Y entonces es muy importante que por lo menos, tanto los nuevos conversos como los jóvenes, los Hajj y algún miembro que lo necesite también, que pueda ser que no tenga cuentas del EDS, que puede ser, porque me he encontrado casos, que tengan su cuenta y que puedan tener hasta la 4ª generación de su árbol genealógico. Tenéis que explorar entre los jóvenes para aseguraros de que tienen cuenta de Family Share. La cuenta de Family Share, si tienen cuenta del EDS, pueden entrar en Family Share, como ya sabéis. Hay muchos jóvenes que no tienen cuenta del EDS.
Normalmente los que van a la FSY sí suelen tenerla porque se la exigen para poder inscribirse en la FSY. Pero si hay algún joven que no haya ido, posiblemente no tenga la cuenta del EDS. Y hay que intentar hacérsela y para que trabajen en ella. Después, el líder de templo y historia familiar también coordina con el líder misional para estar al día de los nuevos bautizados y comenzar a ayudarlos con su árbol en Family Shares. También coordina con el líder misional los que tienen ya fecha para el bautismo. Lo que pueden hay nuevos conversos que pueden tener fecha para el bautismo y entonces ya se le puede ir ayudando a tener su árbol genealógico y que vayan preparando ya sus nombres para el templo, para que vayan metiendo a sus padres, a sus abuelos, todas esas cosas. Y también alienta, coordina y facilita la asistencia al templo. O sea, todo esto que hemos visto son las funciones que tiene el líder de templo y historia familiar, que son muy importantes, como veis aquí. Aquí referente a los consultores, vemos aquí los consultores trabajando, ayudando a los miembros que están trabajando en su Family Shares. Entonces los consultores tienen que saber manejar Family Shares, tienen que estar enterados con lo que es trabajar en la obra vicaria, porque pueden ser que necesiten enseñarle a los jóvenes o al nuevo miembro o al miembro que lo necesite, tener que crear una cuenta nueva de LDS y trabajar en Family Shares. Y a lo mejor si él no sabe trabajar y empezar a meter nombres en Family Shares, entonces el consultor tiene que ayudarlo a empezar a meter sus nombres en Family Shares. Si vemos que los consultores por alguna razón no saben lo suficiente, pues entonces el líder de templo y historia familiar los puede capacitar para que pueda ayudar a los demás, ¿no? Si el Hermano, dígame. ¿me puedes interrumpir un momentito? Yo creo que en el momento en lo que estamos viviendo ahora, como no podemos abrir los centros de historia familiar y tampoco podríamos tirar más del Zoom y hacer reuniones programadas para 1 o 2 miembros para ayudarlos con su árbol. Sí, efectivamente, eso ahora mismo lo tenéis que hacer, efectivamente, ahora mismo para enseñar a los miembros tenéis que hacerlo por Zoom, porque presencialmente no se puede. Aquí estamos viendo Lo importante sería que las consultoras hubiesen hacer una reunión con las consultoras e enseñarles cómo usar el Zoom, para que ellas puedan hacer sus reuniones directamente con los miembros. O sea, bueno, pues para eso está el líder de templo y historia familiar. El líder de templo y historia familiar tiene que asignar consultores a los miembros que necesiten ayuda en la obra del templo y historia familiar. Si el consultor no sabe manejar el Zoom, entonces el líder de templo y historia familiar tiene que enseñarle a manejar el Zoom. O el Zoom o un programa del mismo tipo que el Zoom, que puede ser también, no hace falta que sea exactamente con el Zoom. Hay algunos que prefieren trabajar con Skype. Ahora me han dicho que hay otro programa, no me acuerdo cómo se llama, también que dicen que es muy bueno también. La iglesia normalmente funciona con el Zoom. En fin, el Zoom es bastante fácil y lo bueno que tiene el Zoom y es que se puede compartir pantalla y trabajar con el miembro directamente compartiendo pantalla y viendo lo que hace, interactuando con él. El Skype también puede compartir pantalla, ¿eh? Sí, claro. Los dos pueden compartir pantalla. Puede compartir el miembro o bien el consultor, dependiendo. El miembro, si el miembro tiene un problema, tendrá que compartir su pantalla para que lo vea el consultor que lo está atendiendo. Entonces, pues, el consultor lo irá guiando lo que tiene que hacer para resolverle sus dudas y que vaya metiendo sus datos. Lo mismo que se hace en las capacitaciones que se está haciendo ahora de templo y historia familiar. O sea, muy importante que los consultores sepan lo que tienen que hacer. O sea, como pone aquí, es importante que haya consultores que puedan ayudar a todos los miembros con la obra del templo y historia familiar. Y la forma de ayudarles sabiendo el Family Shares. Muchas veces nos hace falta también encontrar registros, pues también se puede ayudar a un miembro a encontrar registros, que se puede hacer también por medio de Family Shares, también. O bien en alguna página web de la iglesia, que no sea de la iglesia, perdón, como he dicho antes, con la página web del Ministerio de Justicia, donde se pueden pedir registros, incluso al extranjero. Esto que vemos aquí
es el informe semanal que se debe de rendir todas las semanas. A lo mejor si las semanas, si la semana vemos que es muy acelerado, pues se puede rendir cada 2 semanas o como mucho, pues poner así ya una vez al mes por lo menos. Aquí vemos este es el informe que tiene el líder de templo Historia Familiar. Aquí se pone, como veis, al principio va el nombre del barrio, en el caso que sea el consejero del quórum. Si este plan lo puede hacer, se lo dan también a la consejera de la Sociedad de Socorro, aquí tiene que poner también el nombre de la consejera que está a cargo, ¿no? De esto, el plan de historia familiar, si lo están haciendo o no lo están haciendo, y la reunión la reunión de coordinación de templo de historia familiar, la fecha de la última reunión que hayan hecho antes de rendir este informe, ¿no? Y aquí tenemos las asignaciones, donde vemos aquí los diferentes consultores, tiene para varios consultores, detrás tiene una hoja para hacer, si tiene que hacer algún comentario, después la persona asignada a ese consultor, si tiene cuenta de Family Share, se le pone que sí, si tiene nombres para el templo también, si tiene hasta la 4ª generación y si hace indexaciones. O sea que esto es una especie de control parecido al plan misional que hacen los misioneros también, para controlar, para hacer un seguimiento a los nuevos conversos o a los miembros que tienen fecha de bautismo, ¿no? O sea que este es el informe que teóricamente debería de rellenarse semanalmente, pero que se puede hacer una vez cada 2 semanas o una vez al mes como muy tarde, ¿no? Esta es la reunión de coordinación de templo e historia familiar. Como vemos aquí, estas fichas están interactuando, o sea que el plan de templo e historia familiar puede llegar al consejo de barrio. Si el consejo de barrio cree necesario que hay que añadir algo más, se lo devuelve de nuevo al líder del templo e historia familiar, el consejero asignado del presidente del quórum, de la presidencia del quórum, y se mete, se modifica y se vuelve otra vez a que vaya otra vez al consejo de barrio para que el obispo lo apruebe, ¿no? Entonces la reunión de coordinación de templo e historia familiar está formada, como vemos aquí, por el líder de templo e historia familiar de barrio, que es el que dirige la reunión, los consultores, por supuesto, de templo e historia familiar de barrio. Aquí puede también integrarse los consultores de la estaca, para que echen una mano también, que ellos pueden echar una mano también. La consejera de la presidencia de la Sociedad de Socorro, asignada al templo e historia familiar. Aquí pone un más, un menos, quiere decir que puede estar o no puede estar, ¿no? Conveniente que esté, pero no necesariamente. Mientras que tanto el líder como los consultores es obligatorio que estén, por supuesto, ¿no? Después el consejero de la presidencia del quórum de élderes, igual, también debe estar. Los misioneros de tiempo completo pueden estar. En el caso de que no puedan estar un misionero de tiempo completo, puede estar también el líder misional, ¿eh? Es para, como decía yo antes, para poder poner al día a los consultores y al líder de templo e historia familiar o de los nuevos conversos que se acaban de bautizar ahora, para que vayan trabajando con él, o bien de los que ya tienen fecha para el bautismo, ¿eh? Que se pueden poner al día. Aquí he puesto yo también como el líder misional, y también ahora, antes no, ahora desde hace poco se ha añadido también más miembros que pueden formar la reunión de coordinación de tiempo e historia familiar. Tiene que haber también un miembro de la presidencia de clase de mujeres jóvenes. Esto se ha añadido tanto aquí como en el plan misional de barrio, ¿eh? O sea, como veis, los planes son muy similares, ¿eh? Tiene que haber un miembro de la presidencia de clase de mujeres jóvenes y también uno de los asistentes del obispo, ¿eh? Uno de los ayudantes del obispo, un presbítero que sea ayudante del obispo, tiene que estar aquí, al objeto de que ya los jóvenes se vayan integrando y vayan también aportando ideas. La presidencia estaca, y todas estas cosas vienen de la primera presidencia, quieren que los jóvenes se vayan ya metiendo en todo este tipo de reuniones, de forma que ya parten sus ideas, porque los jóvenes pueden expresar ideas de cómo, por ejemplo, ayudar mejor a un joven a que se interese por la obra del templo e historia familiar, que se interese por el Family Share, o cómo ayudarlo para que haga indexaciones también, para que se interese en la obra vicaria. Ellos saben mejor que nosotros la forma de cómo poder
interactuar con ellos, ¿no? Entonces, Javi, ¿puedes leer lo que pone ahí, por favor? Voy. El líder de templo e historia familiar de barrio asiste y es quien dirige la reunión con los consultores del templo e historia familiar del barrio, con un plan sencillo y claro del templo e historia familiar del barrio. La reunión de coordinación no debería durar mucho. Recuerden, es mejor tener una reunión no muy buena a no tener una reunión, claro. La reunión se realiza con regularidad. O sea, cuando dice aquí la reunión se realiza con regularidad, quiere decir que por lo menos una vez a la semana. Una vez a la semana. Es lo mismo que se hace con las reuniones, con las reuniones con las reuniones misionales, ¿eh? Que se deben de realizar por lo menos una vez a la semana. A veces se hacen cada 2 semanas, porque no hay tiempo, lo que sea, pero vamos, cuando dicen con regularidad es que debe hacerse una vez a la semana. Y una cosa muy importante que dice aquí el de Remlund, porque esto lo dice el de Remlund, dice que es mejor tener una reunión, aunque no sea muy buena, a no hacer nada. A no tener reunión. O sea, si vemos que a veces no sabemos qué es lo que vamos a hacer en esa reunión, lo que vamos a plantear, no hay que preocuparse, el espíritu después ya nos guiará y empezarán a salir cosas, empezaremos a coger experiencia en las reuniones y empezar a salir adelante. O sea, el decir, uy, ¿yo qué voy a decir en la reunión? No tengo nada que ir, ¿qué vamos a decir? Si no tenemos nada que hacer. Siempre hay algo que hacer en una reunión y siempre sale algo en una reunión. Y más si se habla de la obra y del templo familiar. O sea que es muy importante que se haga la reunión, aunque pensemos que esa reunión a lo mejor no es muy buena, pero al final, cuando acabemos, tendremos la suficiente confianza y la suficiente tranquilidad y la sensación de que la reunión ha sido buena y que va a ser para ayudar a la obra vicaria. Esta es la reunión, esta es otra transparencia de los que forman la reunión del templo de historia familiar, ¿no? Antiguamente, esto que vemos aquí, no estaban integrados ni el miembro de la presidencia de clase de mujeres jóvenes, como he dicho yo antes, ni el asistente del quórum de presbíteros, que es uno de los ayudantes del obispo, ¿no? Estaban formados por todos ellos, aparte de los misioneros de Bach que no están metidos aquí, pero en fin, aparte de los misioneros o del líder misional, pero ahora es muy importante de que lo integren también. No hace falta que sea la presidenta, un miembro de la presidencia de la clase de mujeres jóvenes, una que quiera que esté interesado, y por supuesto uno de los presbíteros que sean ayudantes del obispo. Juan, una preguntilla. Dígame. ¿Yo puedo llamar a más consultores? Por supuesto, a todo lo que haga falta, incluso a jóvenes. Jóvenes, perfecto. Los jóvenes, si se pueden involucrar los jóvenes en esta obra, es lo que se busca, que se involucren los jóvenes. Los jóvenes, por eso intentamos que aprendan a trabajar con Family Share. Los jóvenes hoy día tienen la gran facilidad y de poder trabajar con la técnica, con los ordenadores y con los móviles y con todas estas cosas, las redes sociales perfectamente. O sea, esto yo creo que ya nacen con callos en los dedos para trabajar con el móvil en las redes sociales, ¿no? y en la tecnología. Y ellos seguramente que aprenden rápidamente como el programa de Family Search y ayudarían a las personas más mayores ya a trabajar con él, porque hoy día los jóvenes tienen una capacidad especial en estas cosas, nacen así ya, será por la que son nuevas generaciones, ¿no? Nosotros nos estamos quedando ya obsoletos. Ellos van subiendo y nosotros vamos bajando. Sí, una preguntilla, porque Javi ha hecho una muy buena pregunta, sí, con el tema de los jóvenes. Pero ¿a partir de qué edad puede un joven ser consultor de barrio? Porque, por ejemplo, con la administración tiene que ser a partir de 14 años. 14, ¿no? Sí. Entonces, con la historia familiar, como consultor de historia familiar, ¿a partir de qué edad? ¿Con qué años puede...? Yo creo que no hay edad definida, pero yo pienso que un joven ya con 13 o 14 años puede ya meterse en el templo de historia familiar. A partir de que puedan ir a hacer bautismos al templo, yo creo que pueden entrar ya perfectamente a trabajar con Family Share. Además, se supone que a partir de los 10 o 11 años
tienen que tener ya incluso su cuenta de Family Shares. Aquí, si vemos aquí en el plan de Templo Historia Familiar, dice que se incluyan a los niños de 10 y 11 años en el plan de Templo Historia Familiar, ¿no? Esos niños de 10 y 11 años pueden ya participar, pueden ya entrar si quieren. Ahora, si queremos, pues, si vemos que están, vamos, si vemos que son niños Hermano, que sean racionales, ¿no? Dime. los niños a partir de los 8 años que se bautizan ya pueden tener, con la autorización de sus padres, puede tener cuenta con Family Share. Efectivamente, por eso digo A través del correo de su padre se puede hacer una cuenta para ellos. efectivamente, Ahora, sí. como consultores, yo creo, porque que yo saiba, antes no había consultores con menos de 18 años. Yo no sé. Sí, Es sí. que ha cambiado las normas No, las normas no han para cambiado. consultores. Las normas en esta cuestión no han cambiado. Por eso que aquí los niños ya, Ujú. hombre, si el niño ya con 8 años vemos que está interesado y que es un niño ya que puede trabajar en esto perfectamente, pues a partir de 12 años pueden ser ya, puede trabajar con la obra de historia familiar perfectamente. Ahora, yo pienso ya, para que sean consultores, yo recomendaría ya a partir de los 12 años, ¿no? Que son los que van al templo a hacer bautismo y cosas de esas. Y trabajan, y son los que empiezan a hacer ya registros en el templo, de confirmaciones y bautismo y tal. Bueno, pues entonces el plan de templo y historia familiar tienen que incluirse, como viste aquí, incluir a los niños de 10 y 11 años, ¿eh? Incluir también a todo nuevo converso de 11 años en adelante, ayudar a los miembros del barrio que no tienen sus 4 generaciones a que las tengan, ayudarlos también a prepararse para el templo. El líder de templo y historia familiar puede dar las clases de preparación para el templo, si se encuentra preparado para darlas, claro. Yo imagino que sí. También y en el plan de templo y historia familiar también se puede poner la forma o la manera de poder alentar y coordinar y facilitar la asistencia al templo sin establecer que antes vimos en el vídeo que el líder del Remlund hizo mucha hincapié que no hay que establecer cantidades o sistemas de informe y tal en la asistencia a enfermos, simplemente alentar, encontrar la forma de poder alentar y coordinar y facilitar la asistencia al templo, ¿no? Que es lo que interesa. Y vamos al Consejo de Barrio, aquí lo que eso ya lo sabemos, ¿no? Lo que están formados, ¿no? Lo que pueden formar, que son el obispo, el secretario de barrio, el secretario ejecutivo, el presidente del quórum, el presidente de la sociedad de socorro, el ya presidente de Hombres Jóvenes no hay, pero en fin, están los asesores, que si puede haber algún asesor ahí en el Consejo de Barrio, la presidenta de Mujeres Jóvenes y la presidenta de la escuela dominical. Perdón, creo que falta la primaria en este consejo de barrio. ¿No está puesto aquí? No está puesto, por la presidenta de la primaria, efectivamente, no está puesto aquí. Entonces, también se puede invitar al líder de templo e historia familiar. A veces sí, cuando se presenta un plan de templo e historia familiar al barrio, al consejo de barrio me refiero, es importante que esté ahí también presente el líder de templo e historia familiar por si tiene que comentar algo, ¿no?, de lo que se diga allí. Y él explicarlo o dar alguna alternativa. Se le puede invitar también a las reuniones de consejo de barrio. Entonces, como hemos visto ahora, la reunión de coordinación de templo y historia familiar, ya lo hemos visto. En la reunión de coordinación de templo y historia familiar es donde se elabora para presentar el plan de templo y historia familiar. En esa reunión de coordinación hemos visto lo que forman esa reunión y la dirige el líder de templo y historia familiar, que depende del consejero del quórum, que a su vez depende del presidente del quórum de élderes y del obispo, ¿no? Y este es un ejemplo de plan de templo e historia familiar de barrio. Es un ejemplo que, si quiere, os lo puedo mandar por si puede servir de referencia para poderlo hacer. Entonces, aquí se han puesto... Nosotros tenemos un plan de templo e historia familiar de barrio en nuestro barrio. ¿Ya lo tenéis hecho? Sí. Muy sencillito, pero bueno, lo tenemos hecho. Pues si tenéis hecho ya el plan de templo e historia familiar, perfecto. No, pero tan bonito como este no, ¿eh? Nuestro es muy sencillito, es muy básico. No hace falta que sea tampoco como este. Aquí sí, aquí se ponen los objetivos que están, las acciones propuestas y las metas que se intentan conseguir, ¿no?
Por ejemplo, lo que hemos visto, uno de los objetivos es hacer participar a los niños de 10 y 11 años a la hora del templo y historia familiar. Acciones propuestas: establecer junto a la presidenta de la primaria un calendario de actividades formativos adaptados a su edad. ¿eh? Las metas, pues que todos los niños de más de 10 años deben presentar la aplicación a su familia antes de fin de año, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Otro objetivo: alentar a los niños y jóvenes de ser dignos de una recomendación del templo. También las acciones que se proponen para que tengan que hacer esas acciones son las acciones que tiene que tomar ya tanto los líderes de templo y historia familiar. Empezar a buscar, por aquí donde se dice incluir a los consultores y líderes de templo y historia familiar en discursos y clases especiales. ¿No? En fin, aquí vemos una serie de objetivos, una serie de acciones propuestas y una serie de metas. No hace falta que sea así como lo he puesto yo aquí. Este es un ejemplo, después cada uno lo puede organizar. Entonces yo pregunto, ¿ese plan que habéis hecho de templo e historia familiar se ha hecho en la reunión de templo e historia familiar de barrio con el líder de templo y familiar, los consultores, los consejeros asignados y todo eso? ¿O no? No. Entonces, La presidencia de la Sociedad de Socorro elaboró el plan y lo presentó en el Consejo de Barrio y el Consejo de Barrio lo aprobó. Lo aprobó. Sí, esa era. Voy a buscar nuestro plan a ver si se lo puedo enseñar al hermano Villala. Sí. Fue así. ¿Y eso cuánto tiempo hace que tenéis el plan ese? No hace mucho, hace un par de meses. 3 meses. Quizá. Sí. Bueno, pues es perfecto que lo hayáis hecho, pero quisiera comentaros que los planes de templo y historia familiar tienen que pasar por el líder de templo y historia familiar, que para eso está, es la figura que está, el que tiene el llamamiento para trabajar en estas cosas. Y ese plan tiene que ser trabajado pues por él, por los coordinadores, la consejera de la Sociedad de Socorro y el consejero del presidente del quórum, que están asignados a eso. Es como si ya lo tenéis hecho, pues me parece muy bien, pero sería conveniente de que el líder de templo y historia familiar, pues darle una copia a él para que también, si tienen que incluir más cosas con respecto a lo que hemos visto hoy, pues se incluyan, y si no, pues perfecto, que se presente ya al Consejo de Barrio y si el obispo lo ha aprobado, pues nada, perfecto. Sí. Bueno, pues Si quieres, dígame. si me das compartir pantalla, si me permites compartir pantalla, te enseño el que hemos hecho, que es muy bonito. Sí, un momentito que voy a terminar con esto, que ya me parece que queda una transparencia. Vale, muy bien. Y ya nos presentas, ¿ok? Bueno, esta es así como sigue, el plan, que sigue por otro lado también. También otra propuesta que es ayudar a todos los miembros del barrio a familiarizarse con Family Search. O sea, llamar a un maestro de consultores. Se puede llamar a un consultor que pueda capacitar a los demás consultores. A los demás consultores y tienen problemas, efectivamente. Bajo la supervisión siempre del líder de templo y historia familiar. El líder de templo y historia familiar, todo lo que ocurra, todo lo concerniente a la obra del templo y historia familiar, tiene que estar enterado y pasar por sus manos, porque es el que tiene el llamamiento ese. O sea que el líder de templo y historia familiar puede proponer a un consultor para que pueda capacitar a los demás consultores, ¿ok? ¿Ves? Porque aquí una de las propuestas que hay, capacitar a consultores. Los consultores capacitarán a los miembros individualmente después, que es para hacer el plan que hemos visto antes, el plan semanal. Y charlas por Zoom, al menos una vez al trimestre, pone, sobre el templo e historia familiar. Una vez al trimestre, pues sí, está bien una vez al trimestre, pero vamos, debería ser un poquillo más a menudo, pienso yo. Y establecer un calendario de noches de hogar especiales para el templo e historia familiar, ¿no? Estos son ejemplos que yo he cogido por ahí. Y la meta es que todos los miembros del barrio deben saber usar las herramientas. Aquí yo he puesto antes de fin de año, pero vamos, a fin de año ya estamos. O sea que vamos a poner antes de fin de año del año que viene, para que dé más plazo, ¿no? O sea que establecer una meta para que todos los miembros del barrio sepan manejar bien el Family Share. Bueno, y aquí sigue también organizar reuniones de coordinación y tal, ¿no? Hermano Cazorla, ¿está ahí? Porque no, yo no veo aquí si está aquí o no. ¿No se ha ido? Creo que se ha ido. Se ha ido, me parece. ¿Se ha ido, hermano Cazorla? No está.
Mientras que el hermano Cazorla no pudo ver la otra capacitación, me interesaba que estuviese aquí. Bueno, pues aquí lo que dice el del Bernard, dice que la prédica del Evangelio y el ocuparnos de nuestros muertos son dos responsabilidades divinamente encomendadas. La línea divisoria artificial que tan a menudo trazamos entre la obra misional y la obra de historia familiar y el templo está desapareciendo. Esta es toda una gran olva de salvación. O sea que aquí el del Bernard, muchas veces, yo lo sé porque yo he estado también en el obispado cuando estaba aquí en Fuengirola, y parecía que efectivamente había una especie de separación entre lo que eran las cosas del templo, la obra del templo y la obra misional, ¿no? Y es una línea artificial que trazamos nosotros. No hay línea entre la obra. La obra, como he dicho antes al principio, es toda junta la gran obra de salvación. No hay línea. Esa línea tenemos que hacer que desaparezca. Aquí dice el elder Bernard que tiende ya a desaparecer, por fin. Hemos visto que la primera presidencia está haciendo mucho hincapié en la obra del templo y historia familiar, ¿eh? Y por eso se ha creado la figura del líder del templo y historia familiar. Y se están haciendo todas estas cosas para que todo el mundo tenga y trabaje en la obra familiar, en la obra misional, en la obra vicaria, ¿eh? Para que trabajemos con nuestros antepasados y también trabajemos en el recogimiento de Israel. Sabemos que cuando hacemos indexación estamos también trabajando en el recogimiento de Israel, porque le estamos dando personas a otros miembros que están buscando antepasados y le puede llegar un correo como me ha llegado a mí, y eso es gracias a las indexaciones de posibles familiares, y me imagino que a vosotros también os habrá llegado, de posibles familiares para que lo comprobemos y veamos los registros si realmente es familiar nuestro o no, por este programa tan potente que tenemos.